Okay, so I'd like to start off by saying a very big thank you to the Brotherhood for making this possible, and also to my very good friend and colleague, Roy, who has encouraged me to be a part of this. And I think he also mentioned to you that he's working with me next week on a course that's primarily geared towards Spanish speakers. Primero que nada, muchas gracias a la hermandad por el honor de estar presente aquí. Bueno, gracias a Roy por incentivarlo en que haga esta charla aquí y por la contribución del curso que viene la semana que viene. Okay. I'm actually quite excited to do this. Spanish is one of the world's most prolific languages, and I'm really happy to be able to reach out to colleagues in the Spanish-speaking world. Es todo un placer y tengo mucha ansiedad de poder hacer esta charla en español. Español es un idioma, uno de los idiomas más grandes del mundo, así que poder llegar al mundo hispanohablante es todo un orgullo y un placer. So I've been to Spain, but I've never been to South America, but I've heard a lot about the dedication and commitment from firefighters in South America. Yo he estado en España, pero nunca he estado en Sudamérica. He escuchado muchísimo sobre el empeño y la dedicación de los bomberos de Sudamérica. So you'll see during my presentation that I'm very passionate about what I teach, and the reasons behind that will become evident as we go through my presentation. Se darán cuenta durante mi presentación de cuál es el tema donde está mi pasión, y será evidente durante la presentación también por la razón de la cual tengo esta pasión. So I want to start off by dedicating this presentation to Isabella Nash, who was a firefighter that died in the line of duty in April this year. Quería empezar dedicando esta presentación a Isabella Nash, de 46 años, que murió en el hospital en la noche del 2 de mayo de este año, cuando sus colegas tuvieron que rescatarla de un incendio grande en una fábrica al sur de Brisbane a las 2 de la mañana. So I had served a little bit with Izzy, and I was very impressed with her strength of character, and she was also a very good firefighter. So her loss is quite devastating to all of our colleagues in my fire service in Queensland. Yo trabajé con Izzy un tiempo, la conocía bastante bien, estuve muy impresionado del carácter de la persona que era, y su pérdida ha sido devastante para todo el servicio de bomberos y para mí personalmente. So we lost Izzy, and we almost lost another firefighter. Leah, we managed to rescue her, and but she has suffered some significant burns. Perdimos a Izzy, pero pudimos salvar a su compañera, Leah, que fue rescatada. Lamentablemente ha sufrido severas quemaduras. It's particularly upsetting for me because in 1994, 2 colleagues were killed in a routine fire, and the loss of my colleagues was what motivated me to start my international journey to learn more about fire behavior. Para mí personalmente es muy lamentable porque fue en el 1994 que perdí a 2 colegas, Herbie Fennell y Noel Watson,
en lo que era un incendio de rutina. Y fue este incendio y la pérdida de estos dos colegas que me incentivó a comenzar mi viaje sobre comprender el comportamiento de incendios. So the loss of Izzy is particularly upsetting for myself because after the death of Herbie and Noel, I did everything in my power to make sure we should never lose another firefighter under fire conditions. And it's nearly 29 years later, and here we are again. Para mí la pérdida de Izzy es personalmente bastante, porque después de la pérdida en el 1990 de estos dos colegas en el 94, he hecho todo lo posible para hacer que no volvamos a perder a un bombero debido a incendios. Y aquí estamos 29 años después en la misma situación otra vez. Right. So I've spent 38 years as a career firefighter, and I've been very fortunate to have traveled the world and worked with some amazing people. He trabajado 38 años, mi carrera de 38 años como en el servicio de bomberos. He viajado, tenido la fortuna de viajar por el mundo y conocer a mucha gente muy motivadora y muy inspirante. So in all this time, I think this message that I'm portraying to you now is probably one of the most important topics that I want firefighters around the world to be aware of. Y creo que durante todo este tiempo creo que hay un mensaje que quiero que los bomberos del mundo obtengan. So I pioneered CFBT, or the Swedish methods, in Australia in 1997. And since then, I've been to many countries around the world and promoted this information. Se puede decir que he sido el pionero de suecos en Australia en 1997, y después de eso he viajado por muchos países conociendo más gente y tomando más conocimiento también. And I think there's been some misunderstanding about gas cooling techniques and its limitations, and I would like to correct some of those tonight. Y creo que han habido algunos malentendidos sobre lo que es enfriamiento de gases, sus limitaciones, y bueno, y parte de esos errores son cosas que me gustaría corregir hoy. So, what's reasonably well understood around the world is flashover and backdraft. Although there's some differences of opinion on what exactly they are, they're reasonably well understood by most firefighters around the world. Lo que la mayoría de los bomberos comprenden relativamente bien es lo que es un flashover, lo que es un backdraft. Hay discusiones, ¿no es cierto?, de interpretaciones aquí, pero un bombero generalmente conoce lo que son esos dos fenómenos relativamente bien alrededor del mundo. The signs and symptoms of these phenomena are fairly obvious and to some extent predictable. Las señales de advertencia para estos dos fenómenos son bastante claras, y se puede decir que entonces son fenómenos que son predecibles a cierto punto. Just a second, Shan. I'm just going to translate what you have here on this slide, or shall we wait? Okay. Well, I think just one more thing I want to say is that I want to talk to you tonight about the third phenomenon, which is extremely poorly understood, and that is fire gas ignition. Y hoy me gustaría hablar del tercer fenómeno que está muy mal entendido por mucha gente, no es comprendido totalmente, que es la ignición de gases de incendio. So this is the event that's killing our firefighters. It's not flashover and backdraft.
They've been Y hoy caught en in día, fire gas ignitions. y hoy en día el evento que está, el fenómeno que está más bien tomando vidas no es flashover y no es backto, sino que es ignición de gases de incendio. I was discussing this issue and how we can communicate to firefighters the risk in areas that are adjacent to where the main fire is. And I was talking one of USA's greatest, that is Bobby Holton, about this subject. En una discusión que tuve, ¿no es cierto?, de cómo convenir el riesgo que hay, no tanto en la cámara de incendios, donde se producen los fenómenos de flashover y backdraft, sino que en cámaras adyacentes. Tuve una discusión con uno de los más grandes de Estados Unidos, que es Bobby Holton. And Bobby said, you know what? They're in a kill zone. And while I avoid military acronyms, I found this one to be extremely relevant. And so I now talk about the kill zone. Y Bobby Holton entonces dijo, están en la zona de muerte, que es, just a second, go back. Están en la zona de muerte, que es un término militar, y Shan dice que si bien trato de no usar esos términos militares, realmente el término se quedó conmigo desde esa vez.